próxima generación de ingenieros que harán una diferencia en nuestro país y más allá. Al asumir este rol, se comprometen a liderar con integridad, a inspirar a sus compañeros y a seguir desarrollándose, tanto personal como profesionalmente. Recuerden que el conocimiento que adquieren y las experiencias que viven hoy serán las herramientas con las que enfrentarán el desafío de mañana. Antes de comenzar, me gustaría expresar mi agradecimiento a los distinguidos miembros del presidio que nos acompañan el día de hoy. El maestro en Ingeniería Giovanni Quinto Lima, vocal de la Mesa Directiva 2023-2024. Un aplauso. El doctor Ricardo Ortiz Hermosillo, tutor del capítulo estudiantil y presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Bienvenido, doctor. El maestro en Ingeniería, Alberto Cuevas Rivas, nuestro conferencista magistral. Y Aldo Martínez Soto, el presidente del capítulo estudiantil. A continuación invito al doctor Ricardo Ortiz Hermosillo, presidente de la Sociedad Mexicana, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, maestra Yoleida. Buenos días a todos. Como ya comentaron, soy el doctor Ricardo Ortiz, presidente de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica y con mucho gusto también académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, y agradezco a todos su asistencia, sobre todo a mis alumnos de cimentaciones. Estamos ahorita con el maestro Alberto Cuevas. El maestro Alberto Cuevas, bueno, es un gran amigo y ya tenemos bastante tiempo de conocernos. Y empezamos desde la mesa directiva del 2010, ¿verdad, Alberto? Más o menos. 2002, no me digas, ¿no? Sí. Pues ya, entonces ya pasó bastante tiempo. Verán que la conferencia es muy interesante. También doy la bienvenida a los que nos acompañan de manera en línea. Agradezco el interés de estar aquí conectados y sin más, les agradezco mucho. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Para continuar con el protocolo del evento, procedemos a la toma de protesta de los nuevos integrantes del capítulo estudiantil. Para esto le voy a ceder la palabra al maestro en Ingeniería Giovanni Quinto Limas, que realizará el acto de juramentación de los miembros entrantes. Gracias, maestra Yoleida. Es un honor para mí llevar a cabo este importante acto de juramentación. Invito a los siguientes integrantes a pasar al frente debajo del presidio. Doctor Ricardo Enrique Ortiz Hermosillo, tutor del capítulo estudiantil. Aldo Martínez Soto, presidente del capítulo estudiantil. Cesáreo Pérez Álvarez, vicepresidente del capítulo estudiantil. Ariane Danae Orozco Castro, secretaria del capítulo estudiantil. Por favor, dense la vuelta Para que apunten al público. Les pido que por favor levantemos su mano derecha de la siguiente manera y al finalizar el juramento respondan con la frase sí protesto. Integrantes de la mesa directiva del capítulo estudiantil de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Protestan cumplir y hacer cumplir los estatutos de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica entre la comunidad estudiantil y su universidad. Sí, si así lo hacen, se les reconocerá. De lo contrario, que se les reclame. Muchas felicidades a los nuevos miembros de la mesa estudiantil. Con este acto, se establece de manera oficial el capítulo estudiantil de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Un aplauso. Les invito a tomarse asiento. Para iniciar con la conferencia magistral, es para mí realmente un gran honor presentar al maestro en Ingeniería, Alberto Cuevas, de quien leeré una breve semblanza porque el ingeniero ha hecho todo lo que se puede hacer como geotecnista en este país. El maestro en Ingeniería, Alberto Cuevas Rivas, nació en 1959. Es un destacado ingeniero civil con una trayectoria académica y profesional sólida y de gran impacto en el campo de la geotecnia. Ingresó de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo su título de Ingeniería Civil en 1981 con mención honorífica. Continuó su formación académica en Francia, donde se especializó en geotecnia. Además, en 2012 obtuvo una maestría en Mecánica de Suelos por la UNAM.
Su carrera profesional se desarrolló en diversos ámbitos de la ingeniería geotécnica, desde el diseño y la supervisión hasta la construcción. Trabajó en empresas reconocidas, siendo socio fundador y director técnico de Ingenieros Cuevas Asociados y de Consorcio Escoge. Su experiencia incluyó la dirección de proyectos relevantes como la asesoría geotécnica para la Catedral Metropolitana. A lo largo de su carrera, el maestro en ingeniería Alberto Cuevas ha sido un pilar en la comunidad geotécnica de México. Fue tesorero y vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica y miembro de diversos comités y subcomités dentro del Colegio de Ingenieros Civiles de México, donde también obtuvo la certificación como perito profesional en geotécnica. En el ámbito académico, contribuyó con más de 30 publicaciones técnicas y fue profesor de la Universidad Iberoamericana entre 1987 y 2013. Su participación en la actualización de las normas técnicas complementarias para el diseño y construcción en la Ciudad de México fue un testimonio de su compromiso con la seguridad y la innovación de la ingeniería geotécnica en nuestro país. Su trayectoria y aportaciones a la ingeniería civil y geotécnica en México lo posicionan como una figura de referencia en su campo. Damos la bienvenida al maestro en ingeniería Alberto Cuevas, que hoy nos impartirá una excelente conferencia titulada Excavación a 38 metros, estabilizada con anclas postensada, muro Milán y concreto lanzado. Un fuerte aplauso para maestro. Bueno, pues buenos días a todos. Es un honor para mí estar aquí, para los presentes y para los que están de manera virtual. Espero que el tema sea de su interés y que les despierte preguntas para poderlas precisar y aclarar. Vamos a hacer algunas pruebas primero. Bueno, como está puesto ahí, vamos a hablar del diseño geotécnico para un edificio que tiene 25 pisos, con sótanos que se extienden a 38 metros de profundidad. Esta fotografía corresponde precisamente al edificio ya construido. Esta es la localización. Aquí aparece la avenida Insurgentes, la calle de Boston, el Parque Hundido está a escasas calle y media. Yo creo que todos conocen bien la Ciudad de México. Y lo relevante de este proyecto es, vamos a hablar de las colindancias, sobre todo de este edificio, que es el edificio del IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que pues desafortunadamente a lo mejor hasta va a desaparecer, pero bueno. Tiene 12 niveles, tiene 9 sótanos que se extienden a una profundidad de 26,45 y la solución de cimentación está formada por pilas y en el perímetro por muros pila que se extienden a 45,50 de profundidad. El resto de la colindancia al norte es esto que está marcado aquí en color rojo con edificios de 4 y 5 niveles y tenemos entre el predio de interés, que es este que está señalado en este color pues como verde, muy clarito, es la calle de Boston, que apenas tiene 16 metros de ancho. Luego colindamos al sur con este edificio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con este anexo, aquí puesto en amarillo, el anexo tiene 6 niveles y un sótano y el edificio de SCT tiene 19 niveles con un sótano que se profundiza a 330 y tiene una cimentación con pilas a 26 metros de profundidad. Bueno, el problema aquí interesante es, para una excavación de 38 metros de profundidad, este predio se localiza en la zona de transición, de acuerdo con la zonificación geotécnica de la Ciudad de México. Y, insisto, el mayor reto es, bueno, ¿y cómo vamos a hacer la excavación? ¿Para qué? Para garantizar la estabilidad tanto de las dos calles, de las instalaciones municipales y de los edificios. ¿Y cómo vamos a resolver el problema de la pequeña distancia que tenemos en la calle de Boston, 16 metros? Además, para fortuna nuestra, pedimos que nos dejaran entrar a este edificio con objeto de
saber cómo les había ido, qué problemas existían propiamente en los sótanos. El diseñador de ese edificio es un ingeniero, a lo mejor no muy conocido por ustedes, pero una eminencia en la mecánica de suelos, el doctor Enrique Tamés González, a quien yo tuve el gusto de conocer y trabajar con él. Y antes de platicar con él, pues nos permitieron entrar al edificio y ¿qué fue lo que vimos? Grandes entradas de agua. Ahorita les estoy hablando un poco sin entrar a los detalles, pero problemas de entradas de agua. Entonces, híjole, ¿cómo hacerle para que no nos ocurra lo mismo? Después tuve oportunidad de platicar con él, no me proporcionó la memoria de cálculo con la que hizo el diseño y pues intercambiamos opiniones y me comentó que les había costado mucho trabajo hacer el muro, mucho trabajo. Entonces, bueno, pues uno lo guarda en la mente. Yo le dije, oiga, profe, porque así era conocido en el medio como el profesor Enrique Tamés. Le dije, cuando tenga el diseño lo puedo venir a ver y lo platicamos. Quiero oír sus comentarios, su opinión. Dije, sí, con todo gusto. Bueno, pues estuvimos pensando y ahora les voy a explicar las ideas que desarrollamos para poder hacer este diseño. Aquí, en esta planta, pues volvemos a mostrar la calle de Boston, la avenida de Insurgentes y todo el programa de exploración que hicimos. Aquí está el predio. Hicimos 5 sondeos, 4 sondeos de penetración estándar, 2 a 50 y otros 2 a 80 metros de profundidad. Pues vamos a llegar a 40, más la cimentación, que para un edificio tan alto tiene 25 pisos y es muy pequeño el edificio, aunque tiene un basamento más grande, como lo veremos poco después. Iba a haber tensiones en la cimentación. Ya habían empezado a hacer algo de los análisis, del análisis estructural y se había determinado que había tensiones, entonces pues sabíamos que íbamos a tener pilas. Entonces, si estamos a 40, lo estoy redondeando para hacer cuentas rápidas, 40 más pilas, ¿cuánto quieren de pilas? Si el problema van a ser tensiones, pues entonces necesito una buena longitud para que se puedan desarrollar las resistencias por fricción y soportar las tensiones. 15 metros, 20 metros, bueno, ya son 60. Y luego, pues tengo que saber qué hay debajo para ver el comportamiento ante carga estática. Bueno, pues de ahí salieron los 80 metros. Además, para poder valorar bien las condiciones, pusimos una estación piezométrica en esta esquina, formada por un tubo de observación y 4 piezómetros abiertos. El predio donde se localiza, aquí está la zonificación geotécnica. Esta es una zonificación particular porque no es la que aparece en las normas técnicas complementarias para cimentaciones. Esta es la que está publicada en un libro de Covitur que se llama Diseño del Metro, en el volumen 1. ¿Y por qué a muchos geotecnistas nos gusta esta zonificación? Porque apenas, yo espero que lo vean, se ven unas líneas azules aquí, que son todos los cauces que entran a la ciudad, ¿sí? A toda la zona del lago. Y aquí esta flecha indica que esta es la posición del predio. Esta zonificación divide la zona de transición en una que se llama la transición baja, que va de aquí a aquí, y luego vemos la transición alta, que es la que está más próxima a la zona de lomas, y pues la zona de transición baja está más pegada a la zona del lago, y por lo tanto, pues la alta se parece a las lomas, tiende a parecerse a las lomas, y la baja se parece más a la zona del lago. Y como ustedes, bueno, no creo que alcancen a ver, pero yo les digo que aquí adentro de la flechita hay un cauce, ¿sí? Ahí se ve un cauce que entraba a la ciudad y que vamos a ver los efectos que este cauce tiene en términos de la estratigrafía.
Este es un perfil estratigráfico, obviamente no pretendo que lo vean con detalle, pues porque ni yo desde aquí le veo nada, pero estamos mostrando, este es un corte poniente-oriente, aunque está un poco girado, pero eso no tiene mucha trascendencia. Aquí están los sondeos, dos sondeos a 50, perdón, tres sondeos a 50 y uno 80. ¿Sí? Y en este color como moradón es la posición del manto colgado. Estamos en una zona de transición, les dije, estamos prácticamente en la zona de transición alta y alguien podría decir, pero pues ahí no hay agua. Sí, sí hay agua. Y a lo mejor no está de más que yo insista en a qué nos referimos con un manto colgado. Un manto colgado es una condición donde tenemos agua en una cierta altura y después de una cierta profundidad ya no hay agua. ¿Sí? Entonces, el agua aquí aparece como se señala, perdón, aquí. Está entre 7 y 16 metros de profundidad. Tenemos rellenos que se extienden a 1,20. Estas son condiciones medias. Los depósitos lacustres van de 2 a 7,35. Están formados por arcillas de alta y baja plasticidad. Luego tenemos unos depósitos fluviolacustres de 7,35 a 13,90, formados por limos y arenas limosas. Y luego tenemos unos volcánicos a partir de 13,90, que son arenas limosas, limos de baja y alta plasticidad y el manto colgado. Y como ustedes pueden ver, aquí están, en los sondeos se ven las zonas arcillosas, que son de bajos espesores. Este que está aquí en rojo lleno es un sondeo de cono eléctrico, los demás son sondeos de penetración estándar. ¿Sí? Y aquí se pueden ver claramente las arcillas. ¿Qué se muestra aquí? Una estratigrafía compleja, muy compleja. ¿Por qué? Pues porque ya vimos en la zonificación que teníamos un cauce que entraba y entonces la presencia del cauce nos da interestratificaciones. Bueno, a partir de la información de los sondeos, otra vez aquí aparece la clasificación esta que yo les dije, perdón, el relleno, los depósitos lacustres, depósitos fluviolacustres, luego tobas arenolimosas, que tienen gravas o no, que después ya vimos que no necesariamente eran gravas, porque pues ustedes comprenderán que cuando uno clasifica en el laboratorio, clasifica sondeos que tienen 7,5 centímetros de diámetro. Yo les voy a mostrar después unas fotos para que vean en vivo y a todo color que eso eran boleos. Pero, pues, como dicen por ahí, a toro pasado, pues es fácil, pero aquí estamos, yo los estoy llevando por el camino del proceso de la reflexión a partir de la información que uno tiene. Bueno, entonces, toda la parte de abajo son tobas. ¿Y qué aparece en esta tabla? Pues un resumen para cada uno de los sondeos que están aquí arriba. Se señalan la estratigrafía y hicimos una discretización del número de golpes con la profundidad para cada uno de los estratos, con el objeto de irnos familiarizando con las condiciones estratigráficas que, como yo les dije en un principio, son complejas. Y a partir de esto, olvidé decirles que como parte de la campaña de exploración también hicimos un sondeo de muestreo selectivo y con esta información del número de golpes y los resultados de las pruebas de laboratorio que hicimos, vamos a definir posteriormente la estratigrafía y luego ya el modelo de diseño, también llamado el modelo geomecánico, para poder realmente resolver no solo la excavación, sino también la cimentación. Entonces, aquí ya empieza a aparecer la estratigrafía de diseño, ya se muestran con colores cuáles son los diferentes pues, estratos, pero bueno, las diferentes condiciones en las que se formaron los estratos, la costra superficial, los depósitos lacustres, los depósitos fluviolacustres, los depósitos volcánicos
fluviales, porque aquí también encontramos que dentro de las tobas hay intercalaciones que se deben a la depositación de materiales por el río, el cauce ese que encontramos, y luego los depósitos volcánicos abajo. Y aquí hacemos la distinción de cada uno de estos depósitos con sus profundidades. Entonces, bueno, pues ustedes van viendo cómo vamos pasando de una condición, primero, tan poco discretizada, que es lo que nos da la clasificación en el laboratorio de todas las muestras, puesto que teníamos sondeos de penetración estándar continuos. Pues ya ustedes vieron cómo teníamos una cantidad enorme de materiales, porque, insisto, tenemos interestratificaciones, y cómo a partir de la depuración y el trabajo de la información se puede llegar a algo mucho más sencillo que es esto, con lo que realmente vamos a hacer el diseño. Otra vez aparecen las unidades, el suelo superficial, los depósitos lacustres, los fluviolacustres y las tobas, y aquí ya aparecen las profundidades, vienen su clasificación media, no aparecen los símbolos del SUX, pero aquí está la clasificación media, aparece la profundidad para los cambios de los estratos, los pesos volumétricos, las cohesiones, los ángulos de fricción interna, el módulo de Young, el E50, que es el con el que trabajamos para ver deformabilidades, y la relación de Poisson. Entonces aquí está todo esto aclarado para poder reconocer los valores que aparecen en la tabla. Entonces, pues como ustedes verán, hay un proceso no menor de trabajo para poder pasar de lo primero a esto, que es con lo que vamos a hacer el diseño. Y entonces regresamos a todo lo que yo les platiqué al principio y cómo le vamos a hacer. Entonces, se nos ocurrió algo que les voy a decir un poco el resultado final, no lo voy a decir todo, para que a través de lo que estamos viendo, ustedes pues, van a llegar casi a la misma conclusión que nosotros. ¿Qué se nos ocurrió? Hacer un muro Milán completo es muy complicado. Y vamos a tener muchos problemas de agua. Se sabe por otros proyectos, por experiencia de otros proyectos, que cuando se hace un muro Milán, a veces se corre el riesgo de bajar el manto colgado. Porque se hace una zanja, como sabe que se hace un muro Milán, se hace una zanja, se estabiliza con lodos, se mete el acero de refuerzo y luego se cuela y se desplaza el lodo. Bueno, pero se ha visto en algunos proyectos que si yo tengo un agua atrapada en un cierto espesor, cuando hago la zanja, esa agua puede bajar, y no solo es importante que baje, sino el bajar me va a aumentar las presiones que se van a ejercer sobre los elementos de contención. Entonces decimos, no, ese camino no nos gusta. Entonces, ¿qué decidimos? Dijimos, bueno, ¿y qué tal si hacemos una solución mixta? No es común, ¿eh? Yo, así que yo sepa, pues es de las poquitas que he oído en las que se diseña una solución mixta. Entonces dijimos, bueno, vamos a resolver la parte superior con un muro Milán, donde tenemos los suelos aluviolacustres, los suelos de menor resistencia, empotramos el muro Milán, y de ahí para abajo, que ya llegamos a los suelos volcánicos, pues vámonos con el concreto lanzado. Y todo lo vamos a complementar con anclas. El edificio de al lado lo hicieron con anclas. Y tenían entradas de agua por las juntas del muro Milán y tenían entradas de agua por las anclas. Entonces dijimos, bueno, por lo menos nosotros vamos a tratar de reducir el efecto de las entradas de agua por el muro Milán, dado que el muro Milán debería de atrapar el manto colgado y reducirnos los problemas. Y bueno, habrá que pelearse después con la construcción de los sótanos para obturar las entradas de agua por las anclas. Bueno, y eso fue lo que decidimos e hicimos.
Entonces, eso que les acabo de platicar, aquí está. El sistema de soporte lateral se decidió hacer un muro diafragma o muro Milán de 0 a 18 metros de profundidad en 3 de las colindancias, porque les recuerdo que la colindancia del sur, donde está el edificio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tiene pilas, y las pilas están desplantadas a 26 metros de profundidad. Entonces dijimos, no, pero ahí está muy complicado que el muro quede a 18, las pilas a 26, porque eso nos puede generar un problema de falla, sobre todo para las pilas que están justamente en el nivel. No, ahí eso no puede ser así. Entonces, justo en la zona de la colindancia sur con el edificio de la Secretaría, nos fuimos con un muro Milán a 28, para que el muro Milán nos evitara cualquier problema de mal comportamiento de las pilas del lindero del edificio de ese. Los espesores de los muros fueron 45 en la zona norte, que es donde está el edificio del Instituto Federal de Telecomunicaciones, al oriente, que es Insurgentes, y al poniente, que es el anexo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y para el edificio alto de la Secretaría, un muro de 60. Y a partir de los 18 metros, pues concreto lanzado. Y decidimos que el concreto lanzado, para aprovechar, dado que el concreto lanzado es muy caro porque tenemos un problema de rebote. Cuando se lanza, como se proyecta el material contra el terreno y la presión mínima es 6 kilos por centímetro cuadrado, pues ustedes entenderán, cuando el material llega y golpea, pues una parte se cae. Entonces tenemos un volumen de desperdicio que lo vuelve caro. La técnica, aunque es muy buena, pues, es cara. Entonces decidimos que el concreto lanzado no solo sirviera para hacer la estabilización, sino que además formara parte, por lo menos una parte, del muro de contención final. Entonces, la primera parte es el muro de concreto lanzado, es un muro de 20 centímetros de espesor que lleva la primera parrilla del muro, o sea, varilla formal, lleva unas mallas para evitar problemas de temperatura en la cara que va a estar expuesta, y lleva unos estribos para poder ligarlo a la segunda parte, que se va a colar de regreso y que es un concreto hidráulico. ¿Sí? Bueno. Nuestro siguiente problema. Dado que tenemos solo 16 metros entre el lindero y el edificio del IFT, que tiene sótanos a 26, claro, nosotros íbamos más abajo, pero ¿y qué hacemos en los 26 metros? Si uno hace un cálculo de las anclas, pues no tenemos la longitud para poder desarrollar la capacidad de las anclas y que nos soporten las presiones horizontales. Bueno, como primera etapa, les propusimos, oigan, ¿y por qué no hablamos con la gente de la Secretaría y les podemos ayudar a remediar sus problemas? ¿Por qué no usamos una especie de tensor que nos ligue nuestro muro Milán con el de ellos y ponemos unos tensores? De tal manera que los sujetamos por los dos lados, y creo que es el sistema más seguro que. ¿Por qué? Porque no nos puede fallar por abajo, porque vamos a llegar a los suelos volcánicos que ya tienen muy alta resistencia de esfuerzo. Bueno, pues soñar no cuesta nada, y hablamos con las autoridades. No, pues que sí, que no, a ver, vengan, voy a traer a mi especialista, a ver, explíquenos. Y bueno, pues tuvimos como 4 o 5 juntas, se les explicó, se les dijo, y casi los convencimos, casi. Pero luego llegó la parte legal y llegó uno de los abogados y dijo, todo está muy bien, pero tenemos un pequeño problema. Oiga, pues ¿cuál? Este edificio tiene un crédito bancario, tiene una hipoteca, y el dueño es Banamex. Si Banamex no autoriza, aunque nosotros digamos que sí.
Por eso les digo casi. Bueno, pues ya, no sé. El banco vio los riesgos, pues una excavación a 38 metros de profundidad, al lado, ya tenemos muchos problemas con el agua. No quisieron. Bueno, ¿qué nos quedó? Bueno, pues pensándole y pensándole y pensándole, se nos ocurrió esto. Entonces, esta es una vista justo de la cara norte con la calle de Boston. Esta es la calle de Boston. Le pusimos una sobrecarga. El reglamento por lo menos le dice a uno que utilice 1,5 toneladas por metro cuadrado. Aquí utilizamos 2. ¿Para qué les digo por qué, va? Creo que es entendible. Luego, aquí está dibujado el muro Milán. Aquí está, 18 metros de profundidad. ¿Y qué hicimos? Considerar 2 superficies de falla. Aquí nada más está dibujado una superficie de falla plana, pero consideramos la superficie de falla con un análisis tradicional como Felenius, para arriba y para abajo. Y separamos las fallas. Aquí está la de arriba, que hicimos un diseño del anclaje considerando esta y la circular, que insisto, no está dibujada aquí, y nos dio como resultado este anclaje que se ve aquí, con las líneas más gruesas, que son la longitud de los bulbos de los diferentes niveles de anclaje. Y después, ¿qué hicimos? Bueno, ya resuelta esta superficie de falla, consideramos toda la sobrecarga, ahora se la pusimos aquí, y volvimos a analizar otra superficie de falla, y ya trabajando por debajo del cajón, pues nos resultaron estas anclas con estas longitudes de bulbo que otra vez están aquí más gruesas para el diseño. Como eso no es algo convencional, ¿eh? Porque a uno, ¿qué le dicen? Mira, lo importante es que tú encuentres la superficie o la superficie de falla crítica, que tiene que ver con el criterio del diseño a los estados límite. Que simplemente lo único que cuando se le ocurrió a los ingenieros esto, pues tiene que ver con el hecho de que la naturaleza se parece a nosotros y siempre aplica el principio de la mínima energía. Entonces, cuando uno encuentra una superficie de falla crítica, que es la que desarrolla la mínima energía, pues esa es la peor condición. Y ese diseño pues, se utiliza mucho, por ejemplo, en losas, con las líneas de ruptura que se consideran que van a 45 grados y que salen de los bordes y demás, por ejemplo, ¿no? Hoy en día casi todo, con que todas las estructuras se diseñan con las condiciones de estados límites. Entonces, bueno, pues como aquí podría haber cierta crítica en separar las superficies de falla en 2, obviamente lo hicimos considerando las características de los suelos, separando fundamentalmente como frontera, pues, los suelos volcánicos. Entonces, dijimos, bueno, pues ya está el diseño, ahí está todo, y dijimos, bueno, pues a veces uno necesita preguntarle a alguien más, ¿no? A veces es la almohada, porque no hay muchos a quienes puede uno preguntar, pero como yo les había dicho que ya habíamos tenido una plática con el profesor Enrique Tamés, oiga, profe, ya tengo la solución, ¿cuándo lo puedo ver? No, pues ven, ya, fuimos, se la mostramos, vio los números, vio todo y dijo, bueno, pues se ve bien, pero háganse un modelito. ¿Por qué? Porque todo lo que les estoy mostrando pues son cosas analíticas. Esto se hizo, ha sido 2016, ya no está tan lejos, pero tampoco está tan cerca, porque estamos a 8 años de esto. Y hicimos unos modelitos con elemento finito, que les voy a mostrar más adelante. Entonces, para poder hacer los diseños del muro Milán que hicimos, sacamos los diagramas de presiones horizontales que se iban a ejercer durante el proceso de excavación. Ahí está el manto colgado en color azul y los diagramas de presiones que genera el suelo contra precisamente el muro Milán o diafragma para poder hacer el diseño. Y obviamente pues dimos
Estos son los diagramas de presión que corresponden a la condición de excavación y dimos también, que no los traigo aquí, los diagramas de presión a largo plazo con el que se tiene que diseñar ya formalmente todo el sistema, porque las presiones a largo plazo siempre son mayores que las que ocurren durante la parte de la excavación. Y lo hicimos para las 4 caras, la del edificio de SCT, la del anexo, bueno, el edificio del SCT que está al sur, el anexo que está al poniente, la calle de Boston que está al norte y la calle de Insurgentes que está al oriente. Bueno, pues con eso, con esa información, aquí les vuelvo a mostrar la planta. En verde está el edificio de SCT alto, en este color negro está el anexo de SCT, aquí está la calle de Boston, y como aquí tenemos unos edificios chaparritos, aquí las anclas pasaban sin ningún problema, no hay restricción, entonces esta solución y esta solución es muy parecida. Aquí tenemos el edificio del IFT, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es todo lo que les platiqué con las restricciones, con las 2 superficies de falla que consideramos, y esta zona que también la trabajamos igual que esta, porque aunque las anclas por el cambio de dirección en el lindero nos ayudaba, tampoco alcanzaban, entonces estos dos los hicimos iguales, el caso de Insurgentes con este color como azul, y regreso al verde que es el sur, que es el edificio de SCT. Y aquí aparecen los diseños, los diferentes diseños que consideramos para cada una de las colindancias. Y ahí aparecen el muro Milán, en el caso del edificio de SCT más profundo, como les dije, por la presencia de las pilas. Aquí en este esquema está dibujada la pila y aquí abajo está dibujado el desplante del muro Milán, y como ustedes ven, la idea era proteger las pilas de cimentación y ahí aparecen las anclas. Obviamente la que está del lado derecho, que dice edificio IFT en rojo, pues con la consideración de las 2 superficies de falla. Otra vez, bueno, y como a manera de detalle, nosotros consideramos que no hay que dejar muchas cosas a la imaginación del que va a construir, porque la imaginación es peligrosa. Y luego muchas veces le tocan hacer este tipo de cosas a gente pues, que no está habituada. Y entonces, híjole, pues preferimos detallar. Entonces, esto es un poco lo que aparecen en los planos de construcción con todo el detalle de las anclas. Aquí aparece una sección con las características de las anclas. En esta tabla vienen todas las dimensiones que se requieren, la profundidad a la que van, la separación horizontal, la inclinación, el diámetro de las anclas, el número de torones, las presiones de inyección, la lechada de inyección, la resistencia de la lechada de inyección, todo eso está ahí. ¿Cómo vamos a reaccionar contra el muro? Si llevamos una placa de reacción, si vamos a hacer un dadito, porque ustedes entenderán que para poder tensar el ancla, el muro está vertical, pero el ancla está inclinada, entonces necesitamos hacer un soporte para que el gato sea colineal con el ancla y podamos hacer el tensado. Todo eso está especificado aquí. Además, aparece aquí una distribución en vista frontal de las anclas y aquí están dibujadas. Ahorita estamos solo hablando del pedazo que va de aquí a aquí. Y en algunas partes en la esquina decidimos poner unas cartelas de concreto que forman parte de las losas para ya no complicarse más la vida con las anclas. Otro aspecto que les tengo que mencionar es que cuando nosotros hicimos el despiece del muro Milán, y pues obviamente como las dimensiones son cualquiera, pues hay que hacer ajustes en los tableros. Nosotros pusimos que como la medida preponderante 6 metros para los tableros de muro Milán. Contrataron a una empresa, no voy a decir su nombre, hizo el muro Milán, y hizo tableros de chile, de dulce y de manteca. Y eso es una locura. O sea, ahí es donde yo les digo, la imaginación es terrible, terrible, terrible.
Porque, híjole, a mí se me ocurren muchas cosas, pues sí, pero a lo mejor en algunas son una locura, son una estupidez. Entonces, cuando se diseña un edificio y tiene 50 columnas, ¿ustedes creen que el estructurista va a dimensionar 50 columnas? Pues la respuesta es no. ¿Y por qué no lo hace? No porque no pueda o porque no quiera, y más hoy en día con las computadoras, eso es relativamente fácil, por los errores. Entonces, fue una locura hacer esto. ¿Por qué? Porque había que estar adecuando un montón de despieces, porque teníamos tableros desde 2.85 hasta 7 y cacho. Bueno, pues eso nos complicó la vida, pero de todas maneras, pues como quiera que sea, se logró. Aquí está otra vez la distribución de las anclas. Quizás, insisto, lo más delicado es esta parte de aquí, que van de manera, estas anclas que van perpendiculares al edificio del IFT, que es aquí. Y aquí está cómo son las anclas. Hubo que hacer, aquí aparece la vista de cómo son las anclas, con todo el detalle, con los giros horizontales, porque como ustedes ven, hay anclas que se cruzan. Entonces, hicimos un corrimiento horizontal, a veces vertical, y giros. La verdad, yo en mi vida, en el tiempo que tengo que hacer anclas, que ya hace un ratito de eso, nunca he visto que se choque. Pero sí me han platicado de gente que sí las han cruzado. ¿Por qué? Porque ustedes entenderán que la broca se va pues, por donde le cuesta menos trabajo irse. A veces se van para arriba, a veces se van para un lado, a veces para el otro, a veces para abajo, y digamos, quizás en el mejor de los casos o en el más difícil de los casos, se irá según la dibujamos. Pero con todo y todo, decidimos hacer los giros y los corrimientos horizontales y verticales para no tener problemas. Entonces ahí está la distribución de las anclas. Y aparecen los dos pedazos, que es las anclas largas que pueden pasar y este otro que están con el IFT. Y bueno, pues llegamos a la parte de cómo hacer el modelado. El modelado lo hicimos con una ley de comportamiento de Moore-Coulomb. Y aquí empiezan las críticas para, no sé si aquí hay especialistas en modelado, que nos van a decir, pero pues ¿cómo con Moore-Coulomb? A veces se hace lo que se puede. Bueno, hoy en día hay leyes de comportamiento mucho más sofisticadas que esta y que podrían darnos mejores resultados. Pero miren, yo que como ingeniero nací, crecí y me desarrollé con técnicas analíticas, pues yo veo el elemento finito y bueno, como cualquiera me sorprendo. Pero me parece que ahora le damos una importancia que es casi como cuando voy al banco y me dicen, es que el sistema dice, ah, caray, el sistema habla. Porque así le dicen a uno los del banco, pues es que no pasa eso, oiga, yo tengo este saldo, mire, debería. No, el sistema dice. Bueno, pues yo considero que es importante, por supuesto que este es el futuro, pero no podemos ahora decir que todo lo que se ha hecho antes, cuando antes de que existiera esto, está mal. Entonces, nosotros, en la empresa donde yo estoy, ¿qué hacemos? Pues diseñamos a la antigüita, analíticamente, y luego entramos a los elementos. Hacemos los ajustes analíticos, vemos, y si después hay que corregir algo, bueno, pues lo haremos. Pero también tengo que reconocer que por lo menos mi experiencia está en la parte analítica. He adquirido cada vez más con el elemento finito porque sí lo usamos, pero pues yo no lo hago así, no puedo imaginar en mi mente decir, es que el elemento finito dice, no podría. Y reconozco que la ley de comportamiento pues quizás no es la mejor, pero bueno, ahí está el modelo, esta es la sección transversal,
Está el muro del IFT del lado derecho, está nuestro muro del lado izquierdo, el muro Milán arriba, el concreto lanzado abajo, todas las líneas de anclaje, e hicimos pues, un análisis como se hace hoy en día, paso a paso, para reproducir las condiciones del proceso de excavación. Ahí está el modelado. Obviamente trabajamos con esta simplificación que hicimos de la estratigrafía que les mostré muy al principio. Ahí está el mallado, todas las características que se metieron en el modelo geomecánico, las propiedades estructurales del muro Milán y concreto lanzado. Al tener la información del profesor Enrique Tamés, pues prácticamente teníamos todo. Muchas veces eso no se puede. ¿Por qué? Porque no te lo quieren dar o ya no lo tienen, aunque el reglamento, pues prácticamente les exige a los vecinos que te den información para que uno lo pueda considerar en los diseños y pueda uno, pues, tener conciencia para minimizar las afectaciones. Ahí también del lado derecho están las condiciones del agua, con presiones máximas de 4.1 toneladas por metro cuadrado. Ahí están la etapa inicial y la etapa final, y ahí se ve cómo se deforma. Evidentemente, pues, hay una condición crítica que es muy claro de esperarse, independientemente del elemento finito, que ocurre en la transición. ¿Dónde está la mayor panza? Estos son desplazamientos. ¿Dónde está la mayor panza? Pues justo donde pasa de muro Milán a concreto. Será eso, pues cualquiera que haya estudiado un poquito de ingeniería. Así debería de haber sido. Bueno, pues así salió. Ahí están los desplazamientos horizontales. Se puede ver que los desplazamientos horizontales andan del orden de los 3 centímetros aquí, y aquí abajo, pues muy pequeños, del orden quizás de los 2 centímetros. No alcanzo a ver las escalas que están aquí, pero ahí están los colores. Es un color azul que se va acercando a estas partes de aquí abajo, y el color rojo, que son los mayores desplazamientos. Estos desplazamientos son hacia el interior de la excavación y estos son contrarios. Normalmente a veces uno se pregunta, ¿y cuál es el desplazamiento permisible? Muchos libros sí citan y hablan de cuál debe ser el desplazamiento permisible. Son libros un poquito de hace algunos años. Muchos otros no, algunos no lo dicen con claridad, pero lo recomendable es que el desplazamiento horizontal ande entre 1 y 5 milésimas de la altura. Si esto tenía 40 metros, el desplazamiento máximo permisible son 4 centímetros para el valor mínimo. Pero si son 5 veces, pues podrían ser 20 centímetros, lo cual dice uno, caray, eso es muchísimo. Entonces, si nos vamos al mínimo de los 3.8 centímetros, que es el valor exacto para la excavación de 38 metros, tener 3 centímetros, pues estamos en los rangos aceptables. Aquí se muestran los desplazamientos verticales, y como ustedes pueden ver, pues aquí está el efecto de la expansión. Estamos hablando de casi 7 centímetros. Y los desplazamientos verticales andan del orden, pues aquí insisto otra vez de escala, andan del orden de los 2 centímetros. Entonces, habiendo hecho estos análisis, pues nos corroboró que lo que habíamos determinado de manera analítica estaba bien, y pues le dimos para adelante y le mostramos al cliente el diseño. Y en el informe aparece la instrumentación, sobre todo con inclinómetros, para poder medir los desplazamientos. Porque aunque uno hace los números, siempre hay algo que le queda a uno adentro, decir, híjole, no es común la solución que yo les estoy presentando, ¿eh? No la van a encontrar pues, en ningún libro. Pues, no es común que se haga eso. Entonces, siempre uno tiene un gusanito ahí que dice, híjole, y si. Y entonces por ese y sí hay que mejor medir, porque
Algo que uno tiene que entender como ingeniero y más dedicándose a estas cosas del suelo es, uno no hizo el suelo. La exploración, pues obviamente que ayuda, pero a veces no es suficiente. Ahorita lo van a ver en las fotografías. Desafortunadamente, como que tenemos la idea de que nuestra palabra es de rey o de Dios. Y estamos muy equivocados. Nosotros deberíamos de ser como los médicos. Yo te hago un montón de estudios. Luego te doy un diagnóstico y te doy bueno, voy a irme al extremo, y te voy a operar. Sale. Y luego, yo creo que la mayoría que ha tenido una experiencia familiar así, llega con los médicos y de repente el médico sale y dice, híjole, las cosas estuvieron un poquito más difíciles y nos vamos a tardar un poco más. Todo está muy bien, su paciente está muy bien. Que bueno, ojalá y eso sí fuera siempre, porque a veces salen y dicen, ¿sabe qué? Que la cosa está muy mal, lo voy a cerrar y no hay nada que hacer. Porque los ingenieros tenemos que creer que tenemos palabra de Dios. Estamos equivocados, ¿eh? La instrumentación debe de servir para controlar y verificar que lo que consideramos en el diseño se está cumpliendo en la realidad. Y si no es así, deberíamos rectificar. Y rapidito, ¿eh? Porque ahora sí, este paciente es igual que alguien que está en la sala de operaciones. Entonces, pues les propusimos inclinómetros y como los inclinómetros son caras, las lecturas son caras y los clientes no quieren gastar en nada, nos dejaron poner un inclinómetro. Y lo que sí es que pudimos poner hoy con las estaciones totales puntos de medición para controlar desplazamientos horizontales sobre todo. Entonces, instalamos un inclinómetro. Y bueno, perdón, voy a dar más importantes. Hicimos una comparación de los desplazamientos medidos y los determinados con el elemento finito, con objeto de quitarnos ese, híjole, ¿y será? Bueno, entonces, ¿dónde pusimos el inclinómetro y por qué lo pusimos ahí? El inclinómetro está sobre la calle de Boston, obviamente era la colindancia más crítica. La excavación finalmente no ocupaba este triángulo porque no era muy útil. Aquí iban a hacer después una especie de unos cárcamos. Iban a ir creo que a 450 y decidieron cortar la excavación aquí. Entonces dijimos, bueno, nos plantearon cómo iban a hacer la excavación y decimos que este era el mejor punto. Aquí está y ustedes pueden ver la retro. Y ahorita van a ver en fotografías ¿por qué se puso ahí el inclinómetro? Ahí está la perforadora, se tuvo que hacer una plataforma para no hacerlo desde el lado de la calle y no invadir, sino desde el lado dentro del predio. Este edificio que se ve aquí con este cristal oscuro, pues es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y bueno, pues desafortunadamente las cosas se hacen como se puede. ¿Por qué a poco les gusta esa excavación así? Pues me imagino que no. Vean nomás, aquí donde está el letrero que dice se decide arropar el talud, ya íbamos por ahí de los 18 metros y allá arriba, vean nomás, con taludes casi a 90 grados, la retro ahí con vibraciones, girando, los camiones entrando de reversa para cargarlos. La excavación se hizo con varias retros, ahí solo se ven dos, pero había otras dos abajo, lo que los excavadores le llaman en cascada. Las de abajo excavan, le echan el material a las de arriba y las de arriba lo pasan de abajo para arriba y así hasta que llegamos a superficie. Pero como ustedes ven, pues se antoja que esa es una situación de riesgo. Bueno, pues aquí están los desplazamientos medidos y aquí está la escala. Esto está en centímetros, entonces esta línea son 3 centímetros. ¡Ay! Nosotros habíamos dicho que eran 3 centímetros, ahí está cómo se está comportando todo. Aquí está otra vez la estratigrafía, el suelo superficial, los lacustres, los fluviolacustres, los fluviovolcánicos y los volcánicos.
y el manto colgado. ¿Para qué? Pusimos todo eso para que cuando se estuviera interpretando fuera fácil, no tuvieran que tener en la mente todo el tiempo las características, porque aunque uno lo está viendo todo el día, pues ustedes entenderán que no es lo único que está uno haciendo, está uno viendo varios proyectos al mismo tiempo y puede uno perder de vista ciertos detalles. Aquí está el nivel de excavación para cuando se hace la medición, pero dice uno, ¿y cuál le pongo, este o este? Para fines del inclinómetro que quedó aquí, pues realmente la excavación era este, aunque está muy influenciada por este material que está aquí. Entonces el nivel de excavación era esta línea discontinua y el fondo de excavación era esta línea negra llena. Bueno, pues aquí íbamos una vez a la semana por solicitud del cliente, pero pues como ven, pues uno va y se siente impotente porque uno dice cosas y pues vuelvo a repetir, se hace. Y pues no es bueno llegar con una pistola y decirle, oye, o haces lo que yo te digo o pum, pum, pum. Pues no, no se puede. Bueno, entonces con esta información, esta es la misma vista del inclinómetro, la del lado izquierdo, decidimos hacer otra vez unos análisis de elemento finito diciendo, a ver, ¿y cómo, dado que ya teníamos la malla, a ver cómo se comporta si, digo, desafortunadamente estos análisis son planos, no son tridimensionales, ¿eh? ¿Cómo vamos a tratar de reproducir el efecto del bloque de tierra que está enfrente a los tableros, pero que no hay anclas, ¿eh? Y el mismo bloque, pero ahora con las anclas. Entonces, que es el que aparece aquí del lado derecho. Entonces, este inclinómetro es el mismo que les mostré antes, y entonces decimos, bueno, si solo está sosteniendo el material y haciendo pues algunas hipótesis para poder pasar de un problema tridimensional a un problema plano, 5, casi 5,5 centímetros, poquito menos de desplazamiento. Y esta es la deformada. Esto es lo que uno esperaría. Si ponemos las anclas, pues incluso el desplazamiento, dado que la fuerza en las anclas superiores, puesto que las vamos tensando a la capacidad para la excavación completa, pues nos lleva a que vamos a tener un desplazamiento que ahora el muro, en lugar de irse hacia la excavación, se mete. Entonces, pues aquí queda manifiesto que hasta antes nos había ido mejor de lo que dijimos, porque nuestra predicción supera lo que realmente estábamos viendo. Bueno, y entonces hicimos una comparativa para cerciorarnos que los muros no fueran a tener problemas, diciendo, bueno, ¿y qué pasa con el momento flexionante? Entonces, del lado izquierdo tenemos los momentos flexionantes sin tensar las anclas y del lado derecho tenemos los momentos flexionantes con las anclas tensadas. Por supuesto que al tener las anclas, pues la condición de momentos varía mucho con relación a la del lado izquierdo, donde no se están tensando las anclas y los máximos aparecen casi en la parte de abajo, tanto momentos positivos como negativos. En cambio, del otro lado, ustedes pueden ver que no es así. ¿Por qué? Porque empieza a ver el efecto del anclaje. Con esto revisamos si los armados estaban correctos o si esto nos podría representar algún problema. Bueno, vimos que no. Afortunadamente el cliente después entendió, ahora les voy a mostrar más fotografías y se corrigió la excavación. Y lo mismo hicimos para los cortantes. Del lado derecho están los cortantes con las anclas tensadas, del lado izquierdo están los cortantes sin haber tensado las anclas. Prácticamente, pues ahí se puede ver cómo hay grandes variaciones en los cortantes, pues porque al no haber el efecto del anclaje, pues no se tienen los cortantes tan importantes como del lado donde sí se están tensando las anclas. Bueno, eso nos dio tranquilidad por un lado, al menos de que el muro no tenía problemas, pero pues seguíamos inquietos con la parte de la excavación porque pues lo que estábamos haciendo era una locura y en cualquier momento pues, podríamos ir a recoger a las retroexcavadoras allá abajo. Aquí
les muestro la colindancia sur con el edificio de SCT. Muro diafragma a 28 metros, está señalado con esta línea roja. Aquí está el concreto lanzado, solo un pedacito. Y ya llegamos al fondo porque aquí ya están las máquinas haciendo las pilas. Ahorita les voy a enseñar unas del proceso. La siguiente fotografía muestra la esquina de la colindancia sur con el oriente. Ahí se ve la diferencia de los muros diafragmas. 18, 28. Este era el anexo de SCT. Aquí está la frontera con el concreto lanzado. Aquí está la frontera con el concreto lanzado. Y otra vez, pues aquí está la perforadora ya haciendo las anclas y las cartelas que yo les dije que usamos en las esquinas en lugar de anclas para poder hacer la contención. Y luego, en la última fotografía del lado derecho, este es el IFT, este edificio que se ve aquí es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, unos tapancos, aquí fue donde pusimos a la perforadora para hacer el inclinómetro, y aquí había una draga para hacer la rezaga. Al final se olvidaron de la retro, gracias a Dios, y ahí hubo una draga, y de este otro lado otra draga, aquí se alcanza a ver la pluma, y está terminada la excavación. El muro Milán 18 metros y la parte de abajo el concreto lanzado y las anclas y todo el habilitado del acero de refuerzo para las pilas. Bueno, pero pues aquí con cierto propósito se salta uno una parte de la historia porque aunque el desenlace es feliz, como todo en la vida, hay tropiezos y se va cayendo uno y se raspa. Y, bueno, pues es parte del trabajo. Entonces, aquí seguimos casi en la misma condición. Vean nada más, pues nos llovía, más el agua que nos llegó a entrar, que ahorita van a ver que, aunque yo les dije que queríamos resolver el problema de las entradas de agua, pues, pues ahí están, miren, aquí. Bueno, estas provienen de arriba, pero ahorita vamos a ver unas de lado, porque se alcanza a ver una mancha. Entonces, teníamos que poner un cárcamo. Y como en este costado, que es el costado oriente, estamos viendo así Insurgentes, tenemos un talud ahí como de 75 grados, como con poquito más de 18 metros de altura. Fue cuando le dijimos, oye, es una locura. Y miren el detalle de la fotografía, ven el agua acumulada al pie del talud, propiciando yo con un cambio de soluciones, muro Milán y luego concreto lanzado, dice uno, ay, Diosito santo. Entonces, cuando le pasa uno esto, de verdad que uno no duerme y después uno dice, ¿y por qué se me ocurrió hacer esto? Nos hubiéramos ido con el muro Milán y listo, ya. Bueno, entonces, otro problema. Ese que está aquí es su servidor hace algunos años. Aquí se ve, hicimos un tapanco en Insurgentes para poder tener espacios, ahí están las anclas. ¿Y qué es lo que señalan estas flechas? Teníamos de diseño que hacer una ménsula para soportar el muro Milán en la transición con el concreto lanzado. El factor de seguridad que teníamos, que nos daban las anclas tensadas para sostener el muro Milán, pues era un factor de seguridad no malo, pero tampoco muy bueno, porque andábamos como por 1.35, 1.4, deberíamos de tener más de 1.5, o sea, que sí había posibilidades de que el muro Milán se deslizara un poco. O sea, es un muro Milán de 50 centímetros, aunque al principio yo les puse por ahí que iban a ser de 40, en realidad fue 60 para el edificio de SCT al sur, y el resto de las colindancias 50. Entonces el muro pesaba más de lo que originalmente consideramos en el diseño. Bueno, y vean ustedes, ¿qué hicieron? Pues nada. Viva la vida. Y aquí se cumple el que nada sabe, nada teme. Por eso cuando les den un consejo, escuchen, jóvenes. La virtud de volverse pelón y canoso y tener muchos años, uno ya, pues, por lo menos ya vivió cosas y
cuando uno da consejos, ay, hay que pensarlos porque el constructor no le importó. Y les voy a decir una desgracia terrible para mí. Nosotros hicimos las anclas. ¿Cómo es posible que uno mismo, siendo el diseñador y habiendo hecho las anclas, cometió esta tontería? Bueno, dice, no, pues no puede ser, había que haber hecho una ménsula. Y bueno, de todas maneras, aquí se pueden ver, aquí hay entradas de agua. Estas manchas que se ven aquí son entradas de aguas. Muchas provienen de las anclas, pero muchas provienen de los tableros, de dificultades porque los tableros no están perfectamente alineados, como lo vamos a ver adelante. Ahí se ven las manchas de humedad y se ve con mucho mayor detalle la ausencia de la ménsula. Ahí está el armado y todo. Pues sí, qué padre, pero pues eso no sirve para absolutamente nada. Y ahí se empiezan a ver las manchas. Incluso aquí hay un cambio importante del paño de este muro con este muro. Y medio se alcanza a ver, ahorita lo vamos a ver de lado. Ahí se ve de lado, estamos viendo la colindancia con Insurgentes. Vean nada más. A ver, ¿no que iban a resolver el problema del agua? Me deberían de decir ustedes a mí. Bueno, pues a veces uno imagina cosas y bueno, se lleva uno sus sorpresas, ¿no? Digo, no nos fue viendo esto, no nos fue tan mal como el de al lado, pero pues ese también es un consuelo de tontos, porque lo que queríamos era no tener tantos problemas. Pero bueno, pues ahí están las circunstancias. Otra vez más detalles de las ménsulas, ya se les dieron las indicaciones de cómo hacer las ménsulas en la figura esta de la derecha abajo, aquí está cómo se tenía que hacer la ménsula, para que les quedara claro cómo era, porque por lo que se ve no habían entendido nada. Entonces ahí está la ménsula, no la quisimos llevar por arriba del acero para que quedara claro cómo iba a ser, pero por supuesto que tenía que cubrirlo. Y las otras fotografías pues muestran el detalle que finalmente se lo pasaron por el arco del triunfo. Ahí ya está resuelta la ménsula, la flecha de abajo ya muestra que ya se hizo la ménsula, pero ustedes podrán ver, pues no hay ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, hay muchas entradas de agua. Y algunas nada pequeñas, tan no fueron pequeñas, que aquí, cuando hay un excedente de agua y uno lanza el concreto lanzado, lo más probable es que no haya adherencia y se desprende. Pues ahí están las evidencias. Ahí, esa que les mostré es una, aquí hay otra, por acá hay otra, por aquí hay otra. Y bueno, pues también no puede uno perder de vista que, miren que yo soy diseñador y quizás es lo que más me gusta, pero hay que entender cuando a uno le dicen a veces en el papel todo se puede. Que es la crítica más grande que nos hacen a los diseñadores. Y bueno, pues ahí están las evidencias, ¿no? Esta de aquí atrás, esto que se ve aquí es el edificio del IFT. Aquí está el tapanco que hicimos para una draga. La otra draga estaba parada aquí en la parte que no excavamos. Aquí está el tapanquito donde hicimos el inclinómetro. Es otro tapanco para suministro de cosas. Todo el tapanco que se hizo en Insurgentes para tenerlo de oficinas. Ahí se ve el progreso. Sí se ve que respetaron por lo menos las bermas para no abrir los claros completos y poder hacer las anclas. Sobre todo eso era muy importante en la zona de transición del muro Milán al concreto lanzado. Aquí ya se le ve orden a la excavación, ya diciendo, bueno, ahora sí, pero como ustedes ya les mostré en las otras fotografías, la cosa al principio no fue tan fácil. En el fondo hicimos unos cárcamos de bombeo para controlar el agua de lluvia, pero como ustedes ven, pues el propósito, a lo mejor sí reducimos, pero no lo evitamos, el problema del agua. Ahí están las bermas, este es el costado de Insurgentes, que siempre fue el que avanzó más rápido, y vean nada más las acumulaciones de agua que tenemos, y otra vez el mismo error, esta agua no debería de estar aquí pegada al talud, aunque este material sea muy duro, que es donde ponemos el concreto lanzado, los cárcamos deberíamos de sacarlos aquí al interior
Pero bueno, ahí se ven las bermas, por lo que no se excavó completo todo el tramo, sino que se hacía por etapas para ir construyendo las anclas, pero ustedes pueden ver claramente las acumulaciones de agua. Y conste que, pues, si uno quiere progresar, también hay que ser capaz de confesar los pecados, ¿eh? Pues ni modo, no, a veces es un proceso hasta cierto punto natural para aprender. Ahí se vuelve a ver cómo ya está resuelta la ménsula de transición, donde están las flechas entre el muro Milán y el concreto lanzado, y las manchas de humedad. Aquí estamos viendo hacia la colindancia del edificio de SCT, el Alto, o sea, hacia el sur. Del lado izquierdo tenemos Insurgentes, del lado derecho tenemos el anexo del edificio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ya está terminada la excavación y pues esta foto corresponde a las primeras que les mostré, donde ya está la máquina para hacer pilas ahí al fondo. La máquina está aquí está. Y aquí, y esto es las máquinas del anclaje, ya para sacarlas, y esta es la máquina con la que estaba haciendo las pilas de cimentación. Otra vista que simplemente muestra, pues si para que no engañe uno a nadie, pues ahí arriba dice infiltración de agua. Esos letreros tienen que ver con la importancia de las flechas y pues vamos, digamos, digamos que a medias, a medias. Si nos tuvieran que poner una calificación, pues chance, nos hubieran dado un 6.5 o un 7. Ahí está otra vez los problemas y las erosiones que nos generaba el agua, porque salía, bañaba el muro Milán, digo, el muro de concreto lanzado, pero el agua luego se metía y algo nos arrastraba de material del talud. Y aquí, miren, aquí se empiezan a ver los boleos. ¿Cuáles gravas? Y después de ver esto, pues uno entiende por qué les costó tanto trabajo hacer el muro Milán. Ahí están las erosiones y cómo no se pudo lanzar. Ahí se ve la malla y el acero de refuerzo del concreto lanzado. No lo pudimos cubrir por la cantidad de agua que teníamos. Aquí se vuelven a ver. Ahí se ve con todo detalle cómo era el suelo, ¿eh? Y miren. Entonces, lo que nosotros le llamamos gravas, pues, ¿no? Y ahí se ve claramente por qué dijimos que eran depósitos pluviolacustres, ¿eh? Ahí están también estas manitas que algún día las llevarán los gusanos y vean nada más la cantidad de boleos y el tamaño, ¿eh? Comparado contra el tamaño de mi mano, ¿eh? Miren. Y eso es muy difícil verlo en los sondeos. Uno les dice a los perforistas, oye, si te vibra la broca, todo, avísame, pero muchas veces están tan bien empacados que no vibra. Cuando los boleos están sueltos y los quieres cortar, vibra mucho la máquina. Casi como que se va a deshacer. Pero cuando están muy bien empacados es muy difícil pescar. Ahí están las pilas de cimentación. Digo, fundamentalmente esta plática está enfocada a la parte de la excavación, más que a las pilas. Bueno, ahí como reflexión, uno sabe que si pudiera hacer diseños para la condición de reposo, pues la condición de reposo corresponde al desplazamiento horizontal cero, ¿no? Entonces aquí hicimos un comparativo de cuál es la presión media de las anclas en la parte del muro Milán, es esta línea roja, y esta otra línea roja discontinua, la que corresponde al concreto lanzado. O sea, la fuerza media que generan las anclas en el concreto lanzado y la fuerza media que generan las anclas en el muro Milán. Y la línea negra es la condición del casero. Obviamente ustedes podrán decir, bueno, ¿y cómo le hicieron para medir el casero? Bueno, no está medido el casero, no usamos un dilatómetro, entonces es una estimación del casero, pero lo que se puede ver es
que arriba, en el muro Milán, bueno, pues digamos que la cosa no está mal. Se tiene que entender que hay un factor de seguridad y que es de esperarse que la fuerza de anclaje sea mayor que incluso la condición del casero. Y pues, insisto, en la parte del muro Milán no se ve tan mal, pero cuando compara la línea discontinua roja con la negra en la parte del concreto lanzado, caray, van a decir, pues, ¿qué pasó? Bueno, es parte de lo que uno tiene que ir acotando y aprendiendo, porque la reflexión siempre será, cuando presentamos esto, pues uno dice, mira, pues me fue bien, pero yo les soy honesto, hicieron una excavación cruzando la calle y como 100 metros hacia el sur. No tenía 38 metros de profundidad, pero sí tenía como 26. Lo hicieron con puro muro Milán y sus fuerzas de anclaje eran mucho menores que las nuestras. ¿Y cómo les fue? Bien. Dejamos de lado el problema del agua, porque ese también lo tenían y más, mayor que el nuestro. Entonces, pues miren, hay muchas formas de diseñar, pero pues, ¿quién es poseedor de la verdad? Pues, no es fácil responder eso, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Vamos a iniciar con el ciclo de preguntas. Vamos a hacer unas 10 preguntas. Marco, en línea, ¿tenemos algunas para intercalar? Si nos dices qué hay en línea Y perdonen ustedes que me sienten, pero no, sí, adelante. Ahorita para... ¿Por qué se tienen expansiones en el fondo de la excavación si ahí existen suelos volcánicos? pues porque el suelo está sujeto a un esfuerzo vertical X y en el momento que hace uno la excavación, pues es X menos lo que extraje, entonces pues voy a tener un esfuerzo que es menor que al que había y simplemente cualquier material tiene un proceso de relajación cuando le cambias el esfuerzo. Pequeño o grande, pero va a haber. Entonces las expansiones obedecen a eso, a la disminución del esfuerzo vertical en el fondo de la excavación. Vamos con una presencial. Ingeniero, pues primero que nada felicitarlo por su excelente presentación. En realidad son dos preguntas, la primera es muy sencilla. En conclusión, ¿usted recomendaría, y aprovechando que este es un evento de un capítulo estudiantil, usted recomendaría, si tuviera la oportunidad, volvería a hacer este tipo de sistema no convencional? Esa es la primera. Y la segunda es, en cuestión de monitoreo nos mostró lo que se hizo, sin embargo, ¿a usted le hubiera gustado tener alguna herramienta distinta, además del inclinómetro, tal vez tener alguna celda de presión en las anclas que le pudiera estar por lo menos proporcionando más información que justamente le permita estar con mayor seguridad a usted como geotecnista, diseñador, y que muchas veces no sabemos qué sucede con el constructor? Gracias. Bueno, muy interesantes las preguntas. A ver, la primera, sí lo volvería a hacer. Creo que con mayor conocimiento de causa, pero sí lo volvería a hacer. Yo, creo que pues, no hay avances si uno no toma ciertos atrevimientos para ciertas condiciones. Obviamente que no se trata de pararse en el precipicio y decir, y voy a sacar un poquito más los pies. No se trata de eso. No se trata de arriesgar. Hay que fundamentar lo que uno va a hacer. Yo entiendo que para algunos dirán, híjole, es muy osado, pero alguna vez oí a unos alemanes decir que ellos habían sido los iniciadores del anclaje. Nunca lo había oído, no sé realmente a quién fue el primero que se le ocurrió, no lo sé, pero... Y la persona dio la explicación, dijo, estábamos haciendo una construcción de unos conductos y teníamos una excavación y otra excavación separadas como 20 metros.
Y entonces diseñamos, ¿qué queríamos hacer? Lo que yo les mostré, sujetar este muro con este muro, digamos, pongamos un tensor y lo sujetamos. Y oh, desgracia, nunca salieron por el otro lado. Pero, aún y cuando no salieron, dijeron, a ver, vamos a probar qué fuerza me da. Obviamente, no tuvieron los cuidados de liberar la zona pasiva, etcétera, pero les dio tanta fuerza que así construyeron los conductos. Dije, bueno, suena lógico lo que dijo, aunque no me consta que ellos hayan sido los primeros, ¿no? Entonces, yo la verdad es que sí lo volvería a hacer. Hay muchas cosas, me tocó participar en los primeros proyectos de subexcavación aquí en México, de enderezado de edificios. Y bueno, pues nadie lo hacía, ¿eh? Entonces, hay que fundamentar, insisto. Ahora, la segunda pregunta, pues siempre uno quisiera contar con más instrumentación. ¿Por qué? Porque la instrumentación retroalimenta lo que uno hace. Le permite a uno saber si vamos por el camino correcto o si es necesario dar marcha atrás. Y yo creo que el medio, me refiero a los desarrolladores, a los propietarios, deberían de entender que nosotros no somos Dios. O sea, como cualquier persona proponemos algo y pues, la naturaleza, yo aquí les estoy mostrando, o sea, ya que uno ve el material, dice, caray, espérame, no es exactamente lo que tenía uno en la mente. Entonces, la instrumentación es muy importante, ojalá y haya concientización para que se pague, porque si al principio representa una inversión, o por llamarle de una manera peyorativa, un costo, con el tiempo se va a traducir en mejores diseños y ahorros, porque este tipo de diseños, si se logran ahorros, pues podemos estar hablando de economías de millones de pesos, ¿eh? Entonces, yo sí hubiese querido, poca gente ha probado las anclas, hoy en día hay incluso una gran literatura donde en Europa, por ejemplo, ya prácticamente no se diseña, se van unas tablas y dependiendo de los suelos adoptan las capacidades y demás. Yo la verdad es que no los diseño así. Nosotros los diseñamos con la presión de inyección y si a mí me preguntan, yo no sé cuántas anclas habremos hecho en la vida, pero haber participado en proyectos donde han hecho anclas, pero fácil, más de 10,000, sí. Y yo estoy tranquilo y cierto de cómo lo diseño. A través de la prueba que hacemos de tensado. Pero sí me gustaría comprender más allá adentro qué pasa. ¿Una en línea? ¿Por qué se requirió una long gear para instalar el inclinómetro? ¿Por qué no se colocó al momento de construir el muro? Bueno, porque el cliente estaba muy reacio en que se pusiera el inclinómetro. Preciso, sí, normalmente cuando se van a instalar inclinómetros en los muros Milán se deja una tubería en el interior que después sirve como ademe. De todas maneras hay que llevar una perforadora porque esa tubería normalmente para que no le vaya a entrar concreto y luego se complique la perforación, se rellenan de yeso o cosas así que sea muy fácil perforar y el tubo se sujeta al acero de refuerzo para que no se mueva. Pero como aquí el cliente no quería y no quería y no quería y no quería y nosotros le insistíamos en la importancia, sobre todo en esa colindancia, finalmente lo convencimos y aceptó y lo hicimos a posteriori. Qué bueno que me hacen esa pregunta porque yo no lo dije, pero el muro Milán, el inclinómetro no está metido en el muro Milán como tradicionalmente se hace. El inclinómetro está atrás del muro. ¿Eh? Otra pregunta aquí en la sala. Yo le quería preguntar sobre lo que dijo del concreto lanzado. Como la superficie estaba húmeda, no tenía adherencia y dejaba la parrilla expuesta.
¿Esto no expone también al muro bueno, yo puse que si esto no compromete al muro lanzado a un deslizamiento o la falla por un empuje lateral de la masa de suelo, o si esto lo toma todo las anclas? No, bueno, mira, muchas preguntas, pero a ver, vamos a tratar de desmenuzarle un poquito. A ver, para aplicar el concreto lanzado, sí se necesita que el terreno esté húmedo. De hecho, la primera actividad que se hace es, sobre todo cuando se va a aplicar la técnica de vía seca, que el agua se incorpora justo al final en la manguera, el lanzador humedece el terreno. Pero esto es como si alguien de ustedes ha querido preparar una mezcla para un aplanado. Si no le pongo la cantidad de agua suficiente y lanzo la mezcla, se me cae. Y si le pongo demasiada agua, se me cae. En el caso del concreto lanzado es cuando hay exceso de humedad, cuando realmente uno pone la mano y siente aquí uno la cortinita, aunque sea muy delgada de agua, se generan grandes problemas de adherencia. Lo que el concreto lanzado sí tiene que trabajar. De hecho, es una situación a veces un poco complicado de explicar a los estructuristas porque se les olvida lo que alguna vez nos mencionaron, es el arqueo en los suelos. El concreto lanzado me va a ayudar a soportar los esfuerzos que hay debajo del arco que se forma entre ancla y ancla. Y me debe de ayudar contra los problemas de intemperismo. Si el concreto lanzado es deficiente, no compromete, pero sí me podría generar un problema. Me podría generar un problema de desconchamiento. Si, por ejemplo, yo tuviera un lunar de arenas sueltas dentro de los materiales volcánicos, pues a lo mejor ya con los defectos que se dieron, me podría haber generado un problema. Entonces, ahí sí lo comprometería. Y lo que había que estar, que sí hicimos, estar cuidando que no hubiese dificultades en las zonas que ustedes ven. Aunque yo les mostré muchas zonas donde no están cubiertas bien las parrillas, lo que hacíamos era lanzar y volver a lanzar y volver a lanzar. En muchos tramos los lanzamos varias veces y aunque no logramos el grosor de los 20 centímetros, sí logramos tener por lo menos 7, 3, 7 y 10 centímetros. Y los tuvimos que lanzar varias veces. Una más, Emily. Sí. Se usaron empujes redistribuidos. ¿Cómo se obtiene el espesor y el armado para emplear concreto lanzado? Pues ahí está. A ver, sí usamos empujes redistribuidos. Eso de redistribuidos significa que no se pueden usar los esfuerzos activos, por ejemplo, con la teoría de Coulomb o con la teoría de Rankine. ¿Por qué? Porque cuando uno limita los desplazamientos por la presencia de las anclas en la parte superior, la condición de esfuerzos ya no obedece a la de Coulomb ni a la de Rankine. De hecho, en la literatura le dicen a uno que cuando salieron estas teorías, casi hay 100 años de diferencia entre ellas. Primero la de Coulomb, luego la de Rankine. La empezaron a usar y lo querían usar para excavaciones entibadas, o sea, madera y puntales. Y se encontraron que les fallaban los puntales de arriba. Entonces tomaron la teoría y ¿dónde está el bote de la basura? Quién sabe, pero la echaron al bote. Las 12 sí les servía para muros de contención, pero para muros de contención que pueden girar y que se pueden desplazar horizontalmente. Entonces, Terzaghi se pone a estudiar por qué y encuentra que no es el mismo comportamiento si yo limito los desplazamientos horizontales en la parte superior, porque el muro en lugar de hacer esto, ahora va a hacer esto. Y entonces, él encuentra que la distribución es una distribución parabólica, ya no es lineal,
y que aumentan los esfuerzos arriba, que si la resultante, como es triangular, normalmente está a 1/3 de la base, con estas teorías anda entre 0.4 y 0.5 de la altura, es decir que pues, los efectos mayores están arriba y por lo tanto, por eso les fallaban los puntales de arriba. Entonces, él propone a partir de la solución de ranking, sobre todo, generar unas presiones redistribuidas a partir de unas mediciones que se hicieron en muchas excavaciones, aunque las medidas realmente fueron solo en los puntales, no lo midieron sobre las paredes del sistema de contención, pero eso es lo que se ha usado a través de muchos años. Hoy en día, con los elementos finitos, prácticamente no se pasa por eso, sino que se hace la simulación paso a paso y con esa sacas los diagramas ya directos de momento friccionante y cortante y con eso se diseña. Normalmente el concreto lanzado, pues sí hay para las excavaciones, se pueden hacer unos diseños, pero hay que entrar a algunas teorías de arqueo, porque si no va uno a sobredimensionar el concreto lanzado, porque no son las presiones directas sobre una pared, sino que entre ancla y ancla se forma un arco, pero como aquí hay dos anclas y aquí hay dos anclas, se forma un arco así y se forman arcos de doble curvatura. Y si está cuatrapeado, pues también, las anclas no necesariamente se ponen en retícula, también se pueden poner en lo que llamamos en tres bolillos. Entonces, es un aspecto que hay que entrar un poquito más a cosas, digamos, un poco más delicadas para poderlo dimensionar. Muchas gracias, maestro. Por cuestiones de tiempo ya no podemos hacer más preguntas. Gracias por sensibilizarnos a todos y sobre todo a las futuras generaciones en los detalles que hay en el diseño y en todo lo que se tiene que considerar, ¿no? Para hacer un buen diseño. Invito al doctor Ricardo Ortiz Hermosillo para que le entregue el reconocimiento, por favor. Si lo lee, doctor. Voy a leer el reconocimiento. La Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica AC otorga el presente reconocimiento al maestro en ingeniería Alberto Cueva Rivas por impartir la conferencia magistral Excavación a 38 metros, estabilizada con anclas postensadas, muro Milán y concreto lanzado, en el marco de la toma de protesta del capítulo estudiantil de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán UNAM, siendo la Ciudad de México 29 de agosto de 2024, bajo los firmantes el doctor Ricardo Ortiz y la ingeniera Yoleida del Valle Suárez. Muchas gracias. No, pues muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes por su atención. Espero que hayan encontrado algo de interés y que en un futuro pues les sea de utilidad. Gracias, ha sido un placer estar con ustedes. Gracias. Pues con esto concluimos la toma de protesta. Muchas gracias a los asistentes en línea y aquí. Y los que están aquí, si nos pueden acompañar para una foto grupal para que quede en la página del capítulo, se los agradecería. Muchas gracias a todos. Bonito día.